Una pequeña aldea africana, escondida entre verdes colinas y caminos de tierra polvorienta, se encontraba una escuela tan humilde como sus alrededores. Las paredes de barro se sostenían con esfuerzo, y las ventanas no eran más que huecos por donde entraba la brisa caliente del mediodía. Los recursos eran tan escasos que apenas podían permitirse el lujo de un solo maestro, encargado de enseñar todas las materias a los niños de la comunidad. Ese maestro era el señor Okello, un hombre ya mayor, de rostro endurecido por los años de servicio militar. Su postura rígida, su andar firme y su mirada penetrante causaban respeto, o más bien miedo. Retirado del ejército, había decidido dedicar sus últimos años a educar a los jóvenes de la aldea, pero no lo hacía con la ternura de un maestro común. No, Okello creía que la disciplina era el único camino hacia el éxito, y para él la disciplina no se enseñaba con palabras suaves ni con paciencia. Cada mañana, antes de que el sol estuviera siquiera en lo alto, Okello ya estaba en la escuela, esperando a los niños. Su mirada recorría el patio, y ni una falta pasaba desapercibida. ¿Llegaste tarde?, preguntaba con un tono tan gélido que paralizaba el aire. No hay excusas para la desobediencia, agregaba con severidad. Para él, la puntualidad y la obediencia eran sagradas, y cualquier transgresión, por pequeña que fuera, se castigaba de inmediato. Okello tenía un método particular para imponer disciplina: los castigos físicos y las humillaciones públicas. Un niño que no respondía correctamente en clase, que no llevaba sus tareas o que se atrevía a hablar sin permiso era llevado al frente, donde, bajo la mirada de todos, Okello lo reprendía. Esto es para que aprendas, solía decir, y para que los demás aprendan de ti. Con cada palabra buscaba mantener el control absoluto de su aula, convencido de que solo el miedo y la vergüenza formarían a los futuros hombres y mujeres de la aldea. A pesar de su dureza, nadie osaba contradecirlo. Los padres, muchos de ellos antiguos compañeros de armas de Okello, confiaban en su juicio. Es por el bien de los niños, murmuraban entre sí. Pero para los pequeños que día a día soportaban el peso de su disciplina, el aula de Okello no era un lugar de aprendizaje, sino de temores y miradas bajas. Okello creía, con toda su convicción, que estaba forjando el carácter de aquellos niños. No importaba cuán escasos fueran los libros, ni cuántos materiales faltaran en la escuela. Para él, lo único imprescindible era la mano firme con la que dirigía su clase. La educación no es un privilegio, repetía una y otra vez. Es un deber, y lo cumplirán les guste o no. Entre todos los alumnos había uno que destacaba no por su inteligencia o por sus habilidades, sino porque parecía estar siempre bajo el ojo crítico de Okello: Amululu Touré. Amululu era un niño de apenas 10 años, delgado, de pies descalzos y ropas gastadas. Su vida no era fácil, y cada día luchaba por llegar a tiempo a la escuela, pero a pesar de sus esfuerzos, siempre llegaba tarde. Todas las mañanas, mientras los demás niños ya estaban en sus pupitres, él corría por el sendero levantando polvo con cada paso, sabiendo muy bien lo que le esperaba al cruzar la puerta del aula. «Otra vez tarde, Amululú», decía el maestro Okello, su voz llena de reproche. Su mirada se clavaba en el niño como si quisiera atravesarlo. Amululú bajaba la cabeza en silencio. Ya conocía lo que venía. «Arrodíllate en esos clavos en punta», ordenaba el maestro señalando las viejas y oxidadas tapas de botella que él mismo había dispuesto en un rincón del aula. El niño, sin protestar, obedecía. Sabía que oponerse solo haría que el castigo empeorara. Sentía cómo los clavos de metal se clavaban en sus rodillas, causando un dolor agudo que subía por sus piernas, pero Amululú no dejaba escapar ni un solo quejido. Se mantenía en silencio, soportando el dolor bajo la mirada de sus compañeros, que observaban con una mezcla de miedo y alivio. Sabían que hoy no serían ellos quienes sufrirían. «Tienes que aprender, Amululú», gritaba Okello mientras caminaba alrededor del niño arrodillado. «Aprender a ser puntual, aprender a obedecer. ¿Acaso no entiendes?». Los otros niños observaban en silencio,
con las miradas bajas, deseando no llamar la atención del maestro, pero algunos no podían evitar las sonrisas burlonas. «Ahí está el tardón», se susurraban entre ellos, siempre el mismo. Las risitas se mezclaban con el calor sofocante de la sala. Pero Amululú no respondía, no levantaba la cabeza, no replicaba. Aguantaba en silencio como si el dolor y las burlas no pudieran tocarlo, y aunque por dentro sentía el peso de la humillación, jamás dejaba que se notara. «Levántate», ordenaba de repente Okelo, haciendo eco con su voz firme. El niño se ponía de pie, tambaleándose por el dolor de sus rodillas. «Corre alrededor del patio», dijo el maestro, señalando hacia el sol abrasador afuera, «y no te detengas hasta que yo te lo diga». Amululú salía al patio sin decir una palabra. El calor del suelo quemaba sus pies descalzos y el sol lo envolvía como una manta de fuego, pero aún así corría. Mientras lo hacía, Okelo lo seguía con la mirada desde la sombra de la puerta. «Grita mientras corres», exigió el maestro. «Di que eres un tardón y desobediente». Amululú, con la respiración pesada y el sudor corriendo por su frente, gritaba como si se lo hubiesen ordenado, aunque su voz apenas era un murmullo. «Soy un tardón, soy un desobediente», gritaba entre jadeos, mientras sus piernas temblaban. «Más fuerte, Amululú, más fuerte», le exigía Okelo desde lejos. Los demás niños, mirando desde las ventanas, reían en silencio. No lo hacían por maldad, sino por miedo. Reían porque sabían que, si no lo hacían, el maestro podría elegirlos a ellos para ser los próximos castigados. Mululú seguía corriendo, su vista nublada por el cansancio, pero nunca se detenía, ni una vez dejó de obedecer. Sabía que si lo hacía, el castigo solo sería peor. Y cuando al fin Okelo decidió que ya había sido suficiente, el niño regresó al aula, exhausto, con las piernas temblorosas y el pecho ardiendo, pero con la cabeza en alto. «Vuelva a tu asiento, Amululú», dijo el maestro con una frialdad que helaba el ambiente. «Y mañana, si llegas tarde otra vez, sabrás lo que te espera». Amululú, con la respiración aún agitada, regresaba a su lugar sin una palabra, siempre con la misma calma inexplicable. A pesar de todo, nunca mostraba odio hacia el maestro. Incluso después de correr bajo el sol o de arrodillarse en los clavos que dejaban marcas en su piel, el niño siempre respondía con un respetuoso «sí, señor», antes de sentarse nuevamente, como si dentro de él existiera una fuerza que ni siquiera los castigos más duros podían romper. Los demás niños lo observaban con extrañeza. No entendían por qué Amululú seguía mostrando respeto hacia alguien que lo castigaba tan severamente. «¿Por qué no se queja?», se preguntaban en silencio. Pero Amululú parecía tener una sabiduría que iba más allá de su corta edad. Sabía que, aunque su cuerpo sufriera, su espíritu era más fuerte que cualquier castigo. Sabía que algún día las cosas cambiarían y que mientras tanto debía soportar con dignidad. Y así, cada día Amululú volvía a enfrentarse a los castigos de Okelo, con la misma serenidad, con la misma calma que desconcertaba a todos los que lo rodeaban. Nadie sabía lo que pasaba por su mente, pero una cosa era cierta: el niño que todos veían como débil tenía dentro de él una fortaleza que pocos entendían. Y mientras Okelo seguía con sus castigos, Amululú en silencio seguía construyendo una fuerza que en un día cambiaría su destino para siempre. Intrigado por la calma con la que Amululú soportaba cada castigo, el señor Okelo no podía entender cómo un niño tan joven, día tras día, humillado frente a sus compañeros, jamás se quejaba ni se defendía. Aquello era un misterio para él. Amululú nunca daba explicaciones ni excusas, simplemente soportaba los castigos en silencio, sin rebelarse, como si los aceptara con una madurez que no correspondía a su edad. ¿Por qué siempre llegaba tarde? ¿Qué escondía? El maestro Okelo decidió llegar al fondo de este asunto y con la intención de reprender a los padres del niño, ideó un plan. «Hoy lo seguiré hasta su casa», pensó mientras observaba a Amululú abandonar la escuela al finalizar la clase. Estaba convencido de que al llegar a su hogar descubriría la causa de su impuntualidad. Quizás sus padres no lo educaban correctamente. Quizás no le enseñaban la importancia de la disciplina,
y por eso el niño llegaba tarde una y otra vez. Aquella tarde, Okelo esperó a que Omululú saliera del aula y comenzó a seguirlo a distancia. Caminaba con discreción, asegurándose de no ser visto, mientras el niño seguía su camino habitual, descalzo y tranquilo, con su mochila desgastada colgando de su pequeño hombro. A medida que Omululú avanzaba, el maestro notó algo extraño. No se dirigía hacia ninguna casa cercana, no caminaba hacia las viviendas de la aldea. El niño seguía por un sendero que parecía perderse entre los árboles, alejándose cada vez más del pueblo. ¿Dónde va?, se preguntaba Okelo mientras continuaba caminando detrás de él, sintiendo cómo su curiosidad crecía con cada paso. Los minutos pasaban y Omululú no se detenía. El camino era largo y polvoriento, y el sol comenzaba a descender, lanzando sombras alargadas sobre el suelo seco. Okelo, ahora sudando por el esfuerzo, empezaba a sentirse incómodo. Algo no encajaba. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegaron a un pequeño claro. Okelo, que esperaba encontrar una casa modesta pero decente, se quedó perplejo. Frente a él no había más que una pequeña choza hecha de ramas y hojas secas, apenas lo suficiente para ofrecer refugio del clima. Su boca se entreabrió en una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Esto era de donde vivía Omululú? Pero lo que más le sorprendió no fue la pobreza del lugar, sino lo que sucedió a continuación. De la choza salieron dos pequeños niños, aún más jóvenes que Omululú. Tenían rostros inocentes y sus ropas eran incluso más harapientas que las del propio Omululú. Los niños, al ver al mayor, corrieron hacia él con una sonrisa en el rostro. Omululú se arrodilló frente a ellos, abrazándolos con una ternura que Okelo jamás habría imaginado. «Hermano», gritaron los pequeños, aferrándose a él. «Teníamos hambre». Lo sé», respondió Omululú con una voz calmada y suave, mientras sacaba de su mochila unos pocos trozos de pan. «Lo siento, no pude llegar antes. Coman despacio». Okelo observaba la escena incapaz de moverse. El aire cálido de la tarde le pesaba por los hombros, pero lo que más le agobiaba era la realización de lo que estaba presenciando. Aquellos dos niños eran hermanos de Omululú. Él no vivía con padres que lo descuidaban o lo malcriaban como aquel lo había supuesto. No, Omululú, a sus 10 años, era el único que cuidaba de esos pequeños. El maestro sintió un nudo en la garganta mientras veía cómo Omululú partía el poco de pan que tenía entre los niños y luego, sin comer nada, él mismo les acariciaba la cabeza con cariño. «Mañana traeré más», les dijo el niño mayor, con una sonrisa cansada pero llena de amor. «No se preocupen». «¿Tú no vas a comer, Omululú?», preguntó uno de los pequeños mirándolo con ojos preocupados. «Estoy bien», respondió él, con una calma que rompió algo dentro del corazón de Okelo. «Ustedes primero». El maestro, que había seguido al niño con la intención de avergonzarlo frente a sus padres, se encontraba ahora frente a una verdad que jamás hubiera imaginado. Omululú no llegaba tarde por pereza o por falta de disciplina. Llegaba tarde porque, antes de ir a la escuela, tenía que asegurarse de que sus hermanos más pequeños estuvieran a salvo, alimentándolos, aunque fuera con lo poco que podía conseguir. Él era sin duda la única fuente de cuidado para esos niños. Omululú vivía en una pequeña choza al borde de la aldea, tan lejos que parecía aislada del resto del mundo. Aquella choza no era más que un conjunto de ramas secas y hojas que apenas servían para protegerse del viento o la lluvia. Era uno de los hogares más pobres, un lugar que muchos evitaban porque reflejaba la miseria que nadie quería ver. Y ahí vivía Omululú, un niño que, a pesar de las circunstancias, siempre tenía una mirada tranquila y una sonrisa humilde. La noche anterior, el profesor Okelo había tomado una decisión que no le dejaba dormir tranquilo. Se levantó muy temprano, incluso antes de que el sol se asomara por el horizonte, decidido a ir a la casa de Omululú. Quería verlo con sus propios ojos, descubrir por qué aquel niño llegaba tarde día tras día. Pensaba que quizás lo encontraría dormido, despreocupado de la disciplina que tanto le había enseñado con castigos. «Voy a darle una lección que no olvidará»,
se repetía una y otra vez mientras caminaba por los polvorientos senderos de la aldea. Cuando llegó a la choza, el sol apenas comenzaba a iluminar el cielo y el frío de la mañana todavía se sentía en el aire. La pequeña vivienda parecía desmoronarse en cualquier momento y Okello, firme como siempre, se acercó y tocó la puerta improvisada. Estaba listo para regañar a los padres de Amululú, convencido de que su falta de atención era la razón de la impuntualidad del niño. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó completamente desconcertado. La puerta se abrió casi de inmediato, y allí estaba Amululú, ya despierto con su uniforme escolar puesto, su ropa desgastada por el uso, colgada floja en su cuerpo pequeño, pero estaba limpia y ordenada. El profesor Okello lo miró, sorprendido, pero intentó mantener su tono severo, como si todavía tuviera el control de la situación. «¿Qué haces despierto a estas horas?», le preguntó con un tono firme, intentando ocultar su sorpresa. Amululú lo miró con sus grandes ojos oscuros y con la misma sonrisa humilde de siempre, le respondió con suavidad: «Tengo que cuidar a mis hermanitos, señor. Somos huérfanos». El profesor parpadeó sin entender del todo lo que estaba escuchando. ¿Huérfanos? La palabra resonó en su mente, pero antes de que pudiera preguntar algo más, Amululú continuó: «Yo soy el mayor, señor, así que debo levantarme temprano para darles de desayunar. No tenemos mucho, pero siempre trato de que coman antes de irme. No puedo dejarlos solos sin comida». El aire pareció detenerse en ese momento. Okello, que tantas veces había humillado al niño delante de sus compañeros por su tardanza, se quedó inmóvil, sin palabras. Observó al pequeño con su expresión serena, y algo dentro de él comenzó a quebrarse. ¿Cómo era posible que nunca hubiera dicho nada? ¿Cómo había soportado los castigos sin una sola queja? «¿Y tus padres?», preguntó el profesor, titubeando por primera vez en años. Amululú bajó la mirada como si fuera una pregunta que había respondido demasiadas veces en su vida. «Murieron hace mucho, señor», respondió con una calma que desgarraba más que las palabras mismas. «Desde entonces, yo cuido de mis hermanos todos los días. Me aseguro que coman antes de que salga para la escuela y luego…» Hizo una pausa mirando hacia el suelo, polvoriento como si no quisiera continuar. «Luego tengo que caminar 2 horas para buscar agua en el pozo más cercano. Si no lo hago, no tendremos agua para el día». Él lo sintió como su garganta se cerraba. Las palabras de Amululú se clavaban en él como puñales, cada una más profunda que la anterior. El niño no llegaba tarde por falta de disciplina. No llegaba tarde porque no entendiera la importancia de la impuntualidad. Lo hacía porque tenía que asegurarse de que sus hermanos, aún más pequeños que él, tuvieran lo básico para sobrevivir. «Por eso, a veces llego tarde, señor», continuó Amululú, levantando la cabeza lentamente, con la misma calma de siempre, «pero no puedo dejarlo sin comer ni sin agua». Okello intentó decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Nunca había imaginado que un niño tan pequeño pudiera cargar con una responsabilidad tan grande. Amululú, a sus apenas 10 años, no solo era un estudiante, era un protector, un cuidador, el único que mantenía a su familia unida en medio de la pobreza más absoluta. El profesor, que había llegado con la intención de reprender y castigar, se encontraba ahora frente a una verdad tan dura que no sabía cómo reaccionar. Había pensado que le daría una lección a Amululú, pero era él quien estaba aprendiendo la lección más grande de su vida. «No lo sabía», logró murmurar sintiéndose pequeño ante la grandeza de aquel niño. Amululú lo miró, pero no había reproche en sus ojos, no había rencor, solo una simple verdad, aceptada con humildad. «No tiene que preocuparse, señor», dijo el niño, con esa serenidad que parecía irrompible. «Nunca le conté porque no quería que me tratara diferente. Solo hago lo que debo hacer». El silencio entre ambos se alargó. El profesor Okello, que siempre había creído que lo sabía todo sobre disciplina y fortaleza, se dio cuenta de que delante de él había un verdadero ejemplo de sacrificio y valentía. Amululú no necesitaba castigos ni lecciones sobre puntualidad. Lo que necesitaba, lo que merecía, era reconocimiento y ayuda.
porque estaba haciendo lo imposible por cuidar a su familia sin pedir nada a cambio. Y en ese momento, Okello supo que las cosas nunca volverían a ser las mismas. El corazón del profesor Okello se sacudió como si hubiera recibido un golpe inesperado. Las palabras de Amululú seguían repitiéndose en su mente, cada una más pesada que la anterior. No podía dejar de pensar en cómo había juzgado a ese niño, cómo lo había castigado sin siquiera detenerse a considerar lo que podía estar ocurriendo detrás de su impuntualidad. Okello se había dejado llevar por sus suposiciones. Había creído que Amululú era irresponsable, perezoso, y ahora la culpa le caía encima como una avalancha. Esa mañana, en lugar de hablar o imponer algún otro castigo, Okello solo podía observar. No encontraba las palabras, su garganta se sentía seca. Frente a sus ojos, Amululú, ese mismo niño que tantas veces había humillado delante de la clase, servía con delicadeza el modesto desayuno a sus dos hermanitos pequeños. No había gritos, no había quejas, solo amor y cuidado en cada movimiento que hacía. Los niños, con rostros inocentes y sonrisas sinceras, comían el poco pan que Amululú les había preparado, ajenos al peso de la responsabilidad que su hermano mayor cargaba sobre sus hombros. «Come despacio, por favor», le decía Amululú con voz suave, mientras les acariciaba el cabello. «No tenemos mucho, pero con esto estarán bien, hasta que vuelva». El profesor, aún de pie en la puerta de la humilde choza, no podía apartar la vista de la escena. Sentía un nudo en la garganta que no podía deshacer. El niño, que le había visto como desobediente, estaba en realidad demostrando una madurez que él mismo, un hombre adulto y experimentado, no había alcanzado a comprender. «¿Vas a volver pronto, hermano?», preguntó uno de los hermanitos con la inocencia de quien aún no sabe lo dura que puede ser la vida. «Sí, claro, solo tengo que ir a buscar agua», respondió Amululú con una sonrisa tranquilizadora. «Ustedes cuídense y no salgan de la choza, ¿de acuerdo?». «Sí, hermano», respondieron los pequeños, confiando ciegamente en su protector. Amululú se levantó lentamente y con movimientos precisos recogió la pequeña vasija desgastada que usaba para traer agua. Era grande y vieja, pero era todo lo que tenían. Con su cuerpo aún tan pequeño, la tarea de cargarla durante el largo trayecto hacia el pozo debía ser agotadora, pero Amululú no mostraba signos de fatiga. No había tiempo para quejarse, no había tiempo para descansar. Tenía que hacerlo, no por él, sino por los pequeños que dependían de él. «Señor, debo irme», dijo de repente Amululú, dándose cuenta de que el profesor Okello seguía allí parado observando. «Si no voy ahora, llegaré tarde a la escuela otra vez». Las palabras cayeron como un martillo sobre el profesor. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? Este niño que cada día caminaba durante horas para traer agua para su familia, no llegaba tarde por desinterés o por pereza. Llegaba tarde porque tenía que ser padre, madre, hermano y protector al mismo tiempo. Él, Amululú, no tenía el lujo de preocuparse solo por sus estudios, como los otros niños. Okello sintió un apretón en el pecho, una sensación que no le era familiar. Durante toda su vida se había enorgullecido de ser un hombre de reglas, de mantener el orden a toda costa, pero ahora se daba cuenta de que a veces las reglas y la disciplina no podían explicar todo. Había una realidad más profunda, una que él nunca había considerado. El profesor respiró hondo, tratando de mantener la compostura, pero su voz salió más suave de lo que había planeado. «Te acompañaré, Amululú», dijo finalmente con la mirada fija en el niño. Amululú levantó la vista. Sorprendido, durante todo ese tiempo había caminado solo hacia el pozo, cargando el peso de la responsabilidad sin ayuda. No esperaba que nadie, mucho menos de su severo profesor, se ofreciera a ayudarlo. «Está bien, señor, yo puedo hacerlo solo», respondió Amululú con esa humildad que lo caracterizaba sin querer ser una carga para nadie. Pero el profesor negó con la cabeza. «No, iré contigo», insistió Okello con una determinación que sorprendió al propio niño. «Es lo menos que puedo hacer».
Amululú, aunque algo desconcertado, no discutió más, asintió y comenzó su camino hacia el pozo, con la vieja vasija en la mano, mientras el profesor lo seguía en silencio. Los dos caminaban por los mismos senderos polvorientos que cada mañana el niño recorría solo, bajo el sol o la lluvia, sin quejarse jamás. El trayecto era largo, más largo de lo que Okelo había imaginado, y a medida que avanzaban, sentía el calor del sol comenzar a intensificarse. ¿Haces esto todos los días, Amululú?, preguntó el profesor, rompiendo el silencio que se había instalado entre ambos. Sí, señor, respondió el niño con la misma calma de siempre. Si no lo hago, no tenemos agua para beber o para cocinar. No puedo faltar. Las palabras del niño eran sencillas, pero detrás de ellas había una carga emocional que Okelo no podía ignorar. Era una responsabilidad que ningún niño debería tener que cargar solo. Pero Amululú lo hacía. Y no solo lo hacía, sino que lo aceptaba como parte de su vida, sin resentimiento, sin rabia. Él lo hacía por amor. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegaron al pozo. No era más que un agujero en la tierra, un pozo rudimentario que apenas proveía suficiente agua para cubrir las necesidades de quienes vivían en esa parte olvidada de la aldea. Amululú, sin perder tiempo, bajó la vasija y comenzó a llenarla con el agua que necesitaba para su familia. El profesor, de pie a su lado, observaba en silencio, su corazón todavía apretado por la culpa y la vergüenza. Había venido con la intención de reprender a un niño, de darle una lección de disciplina, y en su lugar, él mismo estaba aprendiendo una lección que nunca olvidaría. Gracias por venir conmigo, señor, dijo Amululú, rompiendo el silencio mientras terminaba de llenar la vasija y la colocaba con esfuerzo sobre su cabeza. No esperaba que lo hiciera. El profesor no supo qué responder. Por primera vez en mucho tiempo se sentía pequeño, impotente. Todo lo que había creído saber sobre la disciplina y el castigo se derrumbaba ante la realidad de un niño que llevaba en su interior más valentía de la que él jamás podía enseñar. Al día siguiente, el señor Okelo llegó a la escuela mucho antes que todos los demás. El cielo apenas comenzaba a aclararse y la brisa de la mañana todavía era fría. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, no podía dejar de pensar en lo que había visto el día anterior. Su mente seguía reviviendo la escena de Amululú sirviendo el desayuno a sus pequeños hermanos. Su mirada tranquila mientras cargaba la vasija de agua y sobre todo la responsabilidad abrumadora que el niño llevaba sobre sus frágiles hombros. Un sentimiento de culpa profunda lo invadía con cada paso. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había podido castigar a ese niño una y otra vez sin saber la verdad? Se dirigió a su despacho y se sentó, pero no logró concentrarse en nada. Las imágenes seguían volviendo una y otra vez, y el nudo en su pecho solo crecía. Hoy, algo debía cambiar. Hoy debía hacer las cosas bien. Okelo sabía que no podía deshacer el pasado, pero sí podía hacer algo diferente. Sentía que debía actuar, no solo para calmar su propia conciencia, sino para enmendar el daño que había causado. El patio de la escuela comenzó a llenarse poco a poco de niños. Sus risas y conversaciones inundaban el espacio, pero hoy había algo diferente. Los ojos de Okelo estaban fijos en la puerta esperando. No podía apartar la vista. Sabía que Amululú llegaría tarde, como siempre, y esta vez no le importaba. Hoy, las reglas que siempre había impuesto con tanto rigor no tenían sentido. Hoy, todo sería diferente. Finalmente, Amululú apareció en la puerta del aula. Su llegada era la misma de siempre, su pequeño cuerpo cubierto con el uniforme desgastado, sus pies descalzos llenos de polvo y su mochila vieja al hombro. Pero algo en su expresión era distinto. No había temor ni ansiedad en sus ojos, solo esa calma inquebrantable que siempre lo había caracterizado. Okelo lo observaba desde su despacho y sintió su corazón latir con fuerza. El niño caminaba hacia el aula, tal vez esperando ser recibido por las mismas miradas duras y los mismos castigos de siempre. Pero esta vez, el profesor Okelo lo llamó de una manera que nunca antes lo había hecho. Amululú, dijo con voz suave, casi con un toque de respeto. Ven a mi despacho, por favor.
Amululú lo miró con sorpresa, sin comprender del todo lo que estaba pasando. ¿Por qué lo llamaba así? ¿Dónde estaba el tono severo al que estaba acostumbrado? Sin hacer preguntas, obedeció y caminó hacia el despacho, sintiendo las miradas de sus compañeros sobre él. Sabía que algo era diferente, pero no sabía qué. Cuando cruzó la puerta del despacho, se encontró con un profesor que no reconocía. Okello estaba sentado detrás de su escritorio, pero su expresión era completamente distinta. No había ni rastro de la dureza en su rostro. Sus ojos lo miraban con una mezcla de tristeza y algo más, algo que Amululú no había visto antes en su maestro. El silencio llenó la habitación por unos momentos hasta que el profesor, con un suspiro profundo, rompió el silencio. Amululú, comenzó Okello, con una voz que parecía temblar ligeramente. Quiero pedirte disculpas. El niño lo miró sorprendido, sin saber cómo responder. Jamás había escuchado al señor Okello disculparse, y mucho menos con él. ¿Por qué se disculpaba? ¿Qué había hecho mal él? ¿El maestro tan estricto que siempre tenía la razón? He sido injusto contigo, continuó el profesor, con los ojos clavados en el niño. Te he castigado, te he humillado frente a tus compañeros sin saber lo que realmente ocurre en tu vida. No sabía lo que hacías antes de venir a la escuela. No sabía que llevabas una carga tan grande siendo solo un niño. Me equivoqué al juzgarte sin conocerte. Las palabras salieron con dificultad. No era fácil para Okello admitir sus errores, especialmente ante uno de sus alumnos. Pero sabía que debía hacerlo. Había castigado a Amululú tantas veces por algo que él ni siquiera podía controlar, y ahora lo veía con otros ojos. Mululú, sin embargo, no dijo nada. Solo miraba con sus grandes ojos llenos de una mezcla de sorpresa y comprensión. No había reproche en su mirada, ni resentimiento, solo esa calma que siempre lo había acompañado. Asintió lentamente, aceptando las disculpas del profesor sin una palabra. Era su manera de ser humilde, sin pedir nada, sin reclamar. Quiero que sigas pensando que tienes que soportar esto solo, continuó Okello con la voz más firme ahora. A partir de hoy, las cosas van a cambiar. No volveré a castigarte por llegar tarde. Ahora sé la verdad, y si necesitas algo, cualquier cosa, quiero que sepas que puedes contar conmigo. Amululú parpadeó, sorprendido una vez más. No estaba acostumbrado a que alguien le ofreciera ayuda, mucho menos el mismo hombre que lo había castigado durante tanto tiempo. Pero ahí estaba, el profesor extendiéndole una mano que él nunca había esperado. El niño asintió de nuevo con una pequeña sonrisa que apenas se dibujaba en su rostro. Gracias, señor, murmuró Amululú con esa misma humildad que lo definía. El profesor lo miró y esta vez fue él quien no pudo contener una sonrisa. Sabía que aún había mucho por hacer, que un simple gesto no borraría todo lo que había ocurrido. Pero este era un comienzo, un nuevo comienzo para ambos. Amululú, gracias a ti, dijo Okello, sus palabras cargadas de sinceridad. Me has enseñado más en estos días de lo que yo he podido enseñarte a ti en todo este tiempo. El silencio que siguió fue profundo, pero esta vez no fue incómodo. Fue un silencio de entendimiento, de respeto mutuo. Algo había cambiado en ese despacho, algo que ni el niño ni el maestro podían describir con palabras, pero ambos sabían que a partir de ese momento nada volvería a ser como antes. Y mientras Amululú salía del despacho para unirse a sus compañeros, el profesor Okello lo observaba con nuevos ojos, porque ahora sabía que detrás de la humildad de aquel niño había una fuerza que él mismo no había logrado comprender hasta ahora. El profesor Okello, profundamente conmovido por la historia de Amululú, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. La culpa y el remordimiento que lo habían acompañado desde que descubrió la realidad del niño lo empujaron a actuar de inmediato. No podía borrar el pasado ni deshacer los castigos injustos, pero sí podía hacer algo para mejorar el presente y el futuro de aquel pequeño, que a pesar de su corta edad, cargaba con una responsabilidad demasiado grande para un niño. Con el corazón decidido, Okello se reunió con los líderes de las aldeas y les habló. Les contó la historia de Amululú,
cuidando de no exponer detalles que pudieran avergonzar al niño, pero sí mostrando la magnitud de la carga que soportaba. Habló de cómo día tras día el niño caminaba largas horas bajo el sol para traer agua, cómo se levantaba antes del amanecer para cuidar a sus hermanitos huérfanos y prepararles el desayuno antes de ir a la escuela. Habló de su humildad, de su fortaleza y del silencio con el que había soportado las dificultades, sin jamás quejarse o pedir ayuda. Las palabras de Okello resonaron profundamente en los corazones de quienes lo escuchaban. Los padres y otros miembros de la comunidad que hasta este momento no habían sido conscientes de la situación de Amululú comenzaron a ver al niño con otros ojos. La historia de su lucha y sacrificio tocó fibras sensibles de en todos, y fue entonces cuando se produjo un cambio en la aldea. Movidos por la solidaridad y el deseo de ayudar, la comunidad se unió. No podemos permitir que Amululú siga solo en esto, dijo uno de los padres mientras asentía con gravedad. Ese niño ha hecho más de lo que muchos de nosotros podríamos haber hecho a su edad. Nos turnaremos, propuso otro. Si todos aportamos un poco, podemos hacer que su vida sea más llevadera. Así fue como poco a poco los miembros de la aldea comenzaron a organizarse. Se crearon turnos para que algunos adultos se encargaran de ayudar con el cuidado de los hermanitos de Amululú durante las mañanas. Las mujeres de la comunidad se ofrecieron a prepararles el desayuno y asegurarse de que estuvieran alimentados antes de que Amululú saliera para la escuela. Los hombres, por su parte, decidieron turnarse para ir al pozo y traer agua, liberando a Amululú de la extenuante caminata diaria. No estás solo, Amululú, le dijeron con calidez. Todos estamos aquí para ayudarte. Amululú al principio se sintió abrumado por tanta ayuda. No estaba acostumbrado a recibir y la idea de que otros tomaran responsabilidades que él siempre había llevado le resultaba extraña. Pero poco a poco comprendió que aquella era la manera de la comunidad de mostrarle su cariño y su respeto. Aceptó la ayuda con humildad, agradeciendo a cada persona que se ofrecía a aliviar la carga que había llevado solo durante tanto tiempo. Con el tiempo, gracias al apoyo de la comunidad, Amululú pudo llegar a la escuela a tiempo, sin tener que sacrificar el bienestar de sus hermanos. Por primera vez en mucho tiempo pudo concentrarse en sus estudios, sin la preocupación constante de lo que dejaría sin hacer en casa. Su rendimiento escolar mejoró, y sus compañeros de clase que antes se burlaban de su tardanza, ahora lo miraban con admiración. Pero no solo Amululú cambió, el profesor Okello también experimentó una transformación profunda. Al ver cómo la comunidad se unía para ayudar a un niño que había sido injustamente castigado, Okello empezó a cuestionar su propio enfoque en la enseñanza. Durante años había creído que la disciplina rígida y los castigos eran la única forma de moldear a los jóvenes, pero ahora veía las cosas de una manera distinta. Un día, mientras observaba a sus alumnos trabajar en silencio, se dio cuenta de algo que lo cambió para siempre. Cada uno de estos niños tiene una historia, pensó, y no siempre puedo verla. Había aprendido a través de Amululú que detrás de cada niño puede haber un mundo de responsabilidades, de dificultades, de desafíos invisibles a simple vista, y comprendió que su labor como maestro no era solo enseñar lecciones académicas, sino también cultivar la compasión y el respeto. No podemos enseñar sin entender primero a nuestros estudiantes, dijo Okello en voz baja, hablando más para sí mismo que para nadie más. La verdadera enseñanza comienza cuando aprendes a escuchar. Desde ese día, el señor Okello dejó de ser el hombre severo y rígido que había sido durante tantos años. Ya no castigaba a sus alumnos con dureza. En lugar de imponer disciplina a través del miedo, comenzó a acercarse a sus estudiantes con empatía. Se tomó el tiempo de conocerlos, de entender las circunstancias de cada uno. Descubrió que muchos enfrentaban desafíos que él jamás habría imaginado. La enseñanza es mucho más que corregir errores, le decía ahora a sus colegas. Es entender el corazón de cada niño. Es ayudarlos a crecer no solo en conocimiento, sino en fuerza y valor. Con el paso del tiempo, la transformación de Okello se hizo evidente para todos. Los estudiantes ya no temían acudir a la escuela.
Ahora sentían que tenían a un maestro que los comprendía, que los apoyaba. Amululú, por su parte, continuó siendo el mismo niño humilde y trabajador de siempre, pero ahora, por primera vez, lo hacía sabiendo que no estaba solo. Mululú continuó su vida como siempre, con la misma humildad y responsabilidad que lo habían acompañado desde el principio, aunque ahora la carga sobre sus hombros era más liviana. Gracias a la ayuda de la comunidad, el niño nunca dejó de demostrar su valentía. Lo que cambió, sin embargo, fue la forma en que todos lo veían. No era un solo niño que llegaba tarde, aquel que muchos miraban con burla o indiferencia. No, Mululú había pasado por ser ignorado y subestimado a convertirse en un ejemplo de fortaleza para todos. Sus compañeros de clase que antes lo observaban con ojos críticos, ahora lo seguían con respeto. Algo en la manera de ser de Amululú los había tocado, algo que iba más allá de las palabras. Ya no lo veían como el niño pobre y callado que siempre parecía distraído o fuera de lugar. Ahora, al conocer su historia y la lucha silenciosa que enfrentaba cada día, lo admiraban. Amululú, ¿cómo puedes hacer tanto?, le preguntaban con curiosidad sus compañeros mientras lo rodeaban en los recreos. El niño, siempre con una sonrisa suave que lo caracterizaba, respondía con sencillez: «Solo hago lo que tengo que hacer. Todos podemos hacerlo si no nos rendimos». Sus palabras eran simples, pero llenas de sabiduría. Y aunque no era el tipo de niño que buscaba atención o reconocimiento, su manera de enfrentar la vida inspiraba a todos a su alrededor. Los otros niños comenzaron a imitar su comportamiento. Ya no se quejaban de las tareas, ni de las largas caminatas hasta la escuela, ni de las pequeñas dificultades que antes le parecían montañas. Amululú, con su ejemplo silencioso, les había mostrado que siempre había algo más grande por lo que luchar. La escuela, ese lugar que antes se había sentido como una cárcel para muchos de ellos, comenzó a cambiar también. El ambiente que alguna vez estuvo dominado por el miedo y la rigidez, ahora se llenaba de colaboración, apoyo y una nueva energía. Los niños que antes temían cometer errores por las consecuencias que traería, empezaron a entender que la escuela no era solo un lugar para aprender a leer y a escribir, sino un espacio donde podían crecer como personas. El profesor Okello, que había sido la figura de autoridad más temida, también cambió desde que comprendió la verdadera historia de Amululú. Algo profundo se movió en su interior. El hombre severo que se imponía disciplina con mano dura ya no existía. En su lugar, surgió un maestro que escuchaba, que observaba a cada niño con ojos nuevos, con el entendimiento que detrás de cada uno de ellos había una historia que no siempre era visible. Un día, mientras Okello observaba a sus alumnos trabajando en clase, su mirada se posó sobre Amululú. El niño estaba concentrado en su tarea como siempre, pero esta vez el profesor lo vio con otros ojos. Ya no veía al niño que llegaba tarde, sino a alguien que había transformado su propia vida y la de muchos a su alrededor. Después de la clase, Okello llamó la atención a Amululú. El niño, como siempre, se acercó en silencio, esperando alguna instrucción. «Amululú», dijo el profesor, con una sonrisa en el rostro, «me has enseñado algo que jamás había aprendido en todos mis años como maestro». El niño levantó la vista, sorprendido. No estaba acostumbrado a recibir elogios. «¿Yo, señor?», preguntó con modestia. «Sí, tú», respondió Okello, con una mirada que reflejaba toda la admiración que sentía. «Me has enseñado que la verdadera fortaleza no está en las palabras duras ni en los castigos, sino en el amor que ponemos en lo que hacemos. Tú, sin decir nada, has cambiado esta escuela, has cambiado a todos nosotros». Amululú bajó la cabeza, tímido ante las palabras del profesor. Nunca había buscado reconocimiento, solo hacía lo que debía, porque era lo correcto. «Gracias, señor», dijo el niño en voz baja. «Solo hago lo que puedo por mis hermanitos y por mí». El profesor sonrió y en ese momento supo que Amululú no solo era un ejemplo para los niños, sino también para él. Aquel niño le había dado una lección que ningún libro de pedagogía podría enseñar.
La transformación en la escuela no fue inmediata, pero con el tiempo todos sintieron el cambio. Las miradas temerosas de los alumnos desaparecieron, reemplazadas por sonrisas y confianza. Los niños que antes temían levantar la mano en clase por miedo a equivocarse y ser castigados, ahora se atrevían a participar, preguntar, a aprender con entusiasmo. Ya no veían la escuela como un lugar de miedo, sino como un espacio de crecimiento y apoyo mutuo. Las charlas en los recreos ya no giraban en torno a los castigos o a las estrictas reglas del señor Okello. En cambio, los niños se preguntaban unos a otros cómo podían ayudar en casa, cómo podían esforzarse un poco más, inspirados por la historia de Amululú. Puede cuidar a sus hermanitos y venir a la escuela, yo también puedo ayudar más en mi casa, decía uno de los niños, mientras otros asentían, inspirados por el ejemplo de su compañero. Incluso los padres, al ver el cambio en sus hijos, comenzaron a hablar entre ellos. Ese niño, Amululú, ha sido una bendición para la escuela, decían, compartiendo el respeto que ahora sentían por él. Nos ha recordado el verdadero valor del esfuerzo y la humildad. El nombre de Amululú Touré comenzó a ser conocido en toda la aldea, no por sus logros académicos o por ser el mejor de los deportes, sino por su ejemplo de fortaleza, humildad y sacrificio. Su historia se convirtió en un símbolo de lo que significa enfrentar la vida con valentía sin importar las circunstancias. Y así la escuela, que alguna vez fue un lugar de temor, se transformó por completo, todo gracias a un niño que nunca pidió reconocimiento, que nunca se quejó, pero que con su corazón lleno de amor por sus hermanos y su silenciosa valentía, inspiró a toda una comunidad. Amululú había enseñado sin decir mucho que la verdadera fortaleza no está en las grandes palabras o los gestos dramáticos, sino en los pequeños actos de amor y sacrificios que se hacen día a día. El profesor Okello lo sabía mejor que nadie. Aquel niño, sin quererlo, había cambiado su vida para siempre, y mientras observaba cómo la escuela florecía en ese nuevo ambiente de colaboración y empatía, no podía evitar sentir una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de conocer a Amululú Touré, el niño que le mostró que la enseñanza más poderosa es la que nace del corazón.